Bueno, la palabra mónada es utilizada en la doctrina secreta con mucha frecuencia. En el primer volumen se la usa, pero el tercer volumen, el volumen que inicia la antropogénesis de la doctrina secreta, está destinado casi exclusivamente, es el volumen más voluminoso, si me permiten el modo de expresarme, es el volumen más voluminoso de los 6 volúmenes de la doctrina secreta y está dedicado casi exclusivamente a una historia acerca del origen, la naturaleza y la evolución de la mónada. Porque nuestra evolución, la evolución humana, es la evolución de la mónada que culmina su evolución después de haber viajado por gran parte del universo. La mónada emprende un viaje muy extenso por distintas zonas del universo, pero no se realiza en su integridad hasta que no ocupa un cuerpo humano. Veamos algunos hitos, por si algún día los que no han estudiado la doctrina secreta quieren coger el tercer volumen y estudiar las estancias del tercer volumen. La mónada es, monas, es una palabra griega. No se sabe si Pitágoras la usó, pero sí se sabe que los pitagóricos la usaron. Los pitagóricos, porque Pitágoras, a pesar de que se habla mucho de él, hasta se ha dudado si existió. Es un personaje oscuro, no hay datos históricos, porque todo lo que se escribió de él se escribió casi 400 años después de que él vivió, mucho tiempo después. En aquel tiempo no había registradoras, no había computadoras, no había filmes, etc. Las historias se repetían de labios a oídos y después de 400 años podían haber ocurrido una serie de cosas. Es decir, alguien de la leyenda pasa a ser un ser histórico. Un ser histórico pasa a ser una leyenda. Eso ha ocurrido otras veces. Pitágoras analiza la diversidad y de causa en causa va a una causa primera única y homogénea. Y le llamó mónada. Mónada universal a esa causa primera. Es el elemento primario de donde todo sale y a donde todo vuelve. Simbolizamos ayer con el espacio físico, a esa mónada universal, a esa unidad pura y homogénea universal. En el espacio las cosas surgen, las cosas se desarrollan, las cosas decaen y las cosas perecen. Al espacio no se le puede quitar ni sumar nada. Es el mismo, haya cosas en su seno o no haya cosas. Está más allá de la categoría temporal y espacial. El espacio por eso ha sido utilizado en las cosmogonías esotéricas como el símbolo de la mónada universal, como el símbolo de aquello, de esa naturaleza pura y homogénea que no está sujeta al nacimiento y a la muerte. Están sujetos al nacimiento, al desarrollo y a la muerte los elementos compuestos. Por eso el uno universal es y va a ser, nunca dejó de ser. No es que era antes y va a ser después. En esa naturaleza es un eterno ahora, porque no hay tiempo. No puedo decir que fue, es y será, porque eso es ponerlo en una categoría temporal. Es pues la eternidad pura y homogénea. Y como todo lo que surge de ahí es compuesto, por tanto complicado, nosotros no podemos entender esa naturaleza pura y homogénea. De ahí que la naturaleza primera o la mónada universal no sea objeto de especulación por parte de los sistemas esotéricos. La palabra inefable que se le ocupa, que se le pone a esta naturaleza primera, significa, hay que seguir el latín, no falable, no hablable.
Lo inefable es algo de que no se puede hablar. Como se mencionó días atrás acá mismo, el que tira la sonda en el océano de lo insondable comete una acción inútil. El que pregunta yerra y el que contesta yerra, dice el hermoso poema de Edwin Arnold, ¿no? La luz del Asia, dice con mucha exactitud. De esa mónada universal surgen las mónadas particulares. Es el primer acto en el universo que se manifiesta. Esa mónada universal es vida, y la llamamos la vida una en los libros de teosofía. Y como toda vida, está sujeta por sí misma y en su propia naturaleza a ritmo y periodicidad. Y como toda vida, reposa y de su seno se activa un universo. De manera que este universo es el resultado de universos anteriores, como esta encarnación nuestra es el resultado de encarnaciones anteriores. Esta encarnación nuestra es la causa de encarnaciones futuras. Así que hubo otros universos, y cuando del seno de la mónada universal surge este universo, la palabra universo significa unidiverso, el uno manifestado en lo diverso. Ese es el significado etimológico de la palabra universo. Lo uno manifestado en lo diverso. Del seno de la unidad surge la diversidad, y esa diversidad en su origen primario son las mónadas, es decir, la unidad de conciencia espiritual que está en las entretelas más profundas de nuestro ser. Porque miren ustedes cómo la conciencia retrocede a medida que nosotros la aplicamos a las cosas. Yo digo mi mesa, mi casa, mi cuerpo, pero no soy ni la mesa, ni la casa, ni el cuerpo. Estoy eligiendo un ejemplo de Sankaracharya. Digo pues mi automóvil, mi casa, mi cuerpo, pero no soy ninguna de estas cosas. Digo mis pensamientos. Lo que está, la conciencia que está diciendo mía, no es ninguna de esas cosas. Escapa para atrás. Por eso, cuando después de algunos años de practicar meditación, la verdadera meditación es sentarnos a la mañana y entrar en contacto con el yo superior. Eso es lo que persigue la meditación. No tener paz en la mente para después seguir jorobando en el mundo. No. La verdadera meditación es un acto místico, es un acto sagrado. Cada mañana hay una ruptura, un puente entre la conciencia superior y esta conciencia personal. Y ahora viví muchas vidas y este mundo ya no tiene nada más que enseñarme. Gravito a mi fuente, a mi origen. Esta mente que quedó de este lado busca la mente que quedó del otro lado. Porque cuando hablamos de la mente tenemos que preguntar de qué mente hablamos. En ocultismo hay varias. Así que la mente discursiva, la mente encarnada, busca su origen. Son como gemelos que la vida separó. Y ahora son grandes y se buscan mutuamente. Se forma un puente que la señora Blavatsky llamaba Antakarana. Muchos de ustedes conocen esa palabra. Y por ese puente, los gemelos, la misma naturaleza separada en la evolución, se reencuentra, se abraza y vuelve a ser una. Ya no hay dos mentes en el iniciado, ya hay una sola mente. Ese es el producto de la verdadera meditación, y eso está expresado por autores y por autoridades a quienes respeto, y en la medida de lo posible que yo mismo he practicado, he corroborado en cierta medida la verdad de este camino, la verdad de esta técnica, de las que hablaré más el día sábado. Bueno,
La mónada no es una naturaleza separada de la mónada universal. En realidad, cuando decimos mi mónada, según un verso sánscrito que hay en la doctrina secreta, les dice: dime, discípulo, ¿qué ves en el cielo estrellado de la noche? Veo un fuego universal y en ese fuego brillar muchas chispas. Como ustedes vieron a veces que en la llama chisporrotea la llama y hay innumerables chispas que son fuego también y que están dentro de la llama. Dice: ¿y qué ves en el corazón de los seres humanos, tus hermanos? Ese mismo fuego y esa misma chispa. Y la chispa y el fuego que tú ves en tu propio corazón es distinto de la chispa y el fuego de tus hermanos. Entonces el discípulo dice: no, en realidad es el mismo fuego. Y solo mi ignorancia hace decir mi mónada, tu mónada y la mónada de aquel que está más allá. La distinción monádica es una distinción ilusoria y esa distinción empieza en los mundos de Maya, en los mundos de la evolución, en los planos superiores. Veamos algunas claves. Cuando ustedes se encuentren en las estancias de Xi'an, en la doctrina secreta, el soplo, la palabra soplo, el soplo precisaba esto, el soplo precisaba aquello, el soplo precisaba lo de más allá, está significando la mónada. Pero algunas veces, o mejor dicho, el soplo desaparece y empieza a aparecer el dragón doble. En vez de soplo, esa naturaleza que está evolucionando es el dragón doble. El dragón doble es la mónada envuelta en su vehículo búdico. Y como el vehículo búdico es tan espiritual que es casi espíritu, es una diferenciación del alma del mundo, es una diferenciación, es el vestido de luz de que nos habla San Juan, el español San Juan de la Cruz y otros místicos en el mundo. A esa porción del mar de vida individual envuelta en el vehículo búdico se le llama el dragón doble. Y en los libros de teosofía se lo trata Atma Buddhi. Así es que en su descenso a la materia, la mónada es una unidad y se convierte en una dualidad a medida que avanza, hasta que llega a las puertas de la evolución humana. Ya pasó por esencias elementales, ya pasó por el mineral, el vegetal, el animal y entra en la evolución humana. Al entrar en la evolución humana, el dragón doble se convierte en triple. Y en vez de Atma Buddhi, tenemos Atma Buddhi Manas. La mónada se convierte en una trinidad al llegar a la evolución humana. Nuestro ser superior es una trinidad. Ustedes van a encontrar esta trinidad en todos los textos. Pero la mónada no tenía manas hasta que llega a la evolución humana. Era una dualidad. Se convierte en una trinidad en la evolución humana. Ella precisa desarrollar de sí misma la capacidad del yo soy, la capacidad de la mentalidad. Hasta que no aparece el yo, no hay evolución humana. Ese yo tan vapuleado en muchas corrientes actuales. Tiene un significado ese yo. Se tardaron cadenas y rondas, periodos inimaginables de tiempo para crear un yo. Ese yo es la expresión de la inteligencia, es el carro de la inteligencia en este mundo físico. A través de él conocemos el mundo, lo fotografiamos, lo reelaboramos, lo dominamos y las potencias triádicas empiezan a desarrollarse a través del yo personal. Ese yo personal, cuando cumple toda su función, porque la naturaleza lo creó para una función, tiene que cumplir toda esa función. No debe escaparse hasta haberse dicho cumplió el yo personal todo lo que tenía que cumplir en la serie de sus encarnaciones.
Hasta ese momento, el yo es un amigo de la evolución. Pero cuando hay que volver a la espiritualidad, es un adversario. Hay una época en que hay que empezar a disolverlo, o mejor dicho, a transmutarlo. La filosofía esotérica no ataca ni mata nada. La palabra que Manas es el destructor de lo real es una frase alegórica, no se puede tomar al pie de la letra, y el mismo libro de La Voz del Silencio dice en una llamada: matar no significa lo que significa en el lenguaje corriente, es una palabra de carácter alegórico. La luz en el sendero, La Voz del Silencio son libros alegóricos. No vamos a cometer los teósofos lo mismo que cometen los religiosos, que toman al pie de la letra las escrituras. Entonces dice que estaban Adán y Eva, que comieron una fruta, que Dios se enojó y los botó del paraíso y todo eso, y creen que las cosas sucedieron así, cuando toda esa narración es una alegoría. Dice eso, pero quiere decir otra cosa. Y hay que tener la clave para penetrar en la alegoría y saber qué se está diciendo. De modo, pues, que el universo es triádico y la mónada en la evolución humana, de la que hablaremos mañana en detalle, mañana y el sábado, se realiza plenamente en su evolución en la etapa humana. Por eso la etapa humana, que produce adeptos. La perfección de la raza humana se hace a través de 7 razas raíces. Se llega al portal iniciático, y el portal iniciático para la humanidad consta de 5 grandes iniciaciones. En cada una de esas iniciaciones se transmuta algo de lo personal y se avanza en un plano de los planos de evolución psíquicos y espirituales. Así es como se efectúa la evolución humana, y a través de esas 5 iniciaciones, la mónada recién entonces empieza a expresarse dentro del cuerpo físico del iniciado. Lean el 6º volumen de la Doctrina Secreta, y el 6º volumen les va a decir en qué parte del cuerpo físico tiene su sede cada uno de los principios monádicos superiores y espirituales. La pineal, la pituitaria, la garganta, el corazón, el vaso, etc. Ustedes van a encontrar ahí ocultismo práctico. Si no están seguros de ustedes mismos, no hagan prácticas, pero entérense, por lo menos, de que ustedes, aún en su vehículo físico, lo dice el Antiguo Testamento y lo repite San Pablo: ¿no sabéis que sois dioses? ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No sé por qué los cristianos eluden este versículo. Y efectivamente, la divina mónada se crea sedes, como alguien que tiene diversas casas que puede habitar, se crea sedes en el cuerpo humano, pero eso es ya en el periodo iniciático. Mientras tanto, la mónada se evoluciona y perfecciona, y del mundo superior se refleja plenamente en este mundo, en el iniciado de la 5ª gran iniciación. Desde un punto de vista místico, se han hecho muchos esfuerzos en la serie de vidas y en el sendero del discipulado. Pero un poeta lo dice con mucha más belleza que yo. En el soneto titulado El silencio: no digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu escudo y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llames si la puerta está cerrada.
No llores si el dolor es más agudo. No cantes si el camino es menos rudo. No interrogues sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente, que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho de este modo, sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado te irá diciendo todo, todo, todo. Gracias.